Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Martin. Hola, Walter. Siempre estoy esperando vernos. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Muy bien, Martin. Vamos a llamar Lo esto. que una vez fue, será. Sí, Básicamente la historia se repite, ¿verdad? Así es. La Biblia dice que será así. Salomón dice que no hay nada nuevo bajo el sol. sí. Así que vamos a ver la historia desarrollándose y los eventos finales que tendrán lugar en la tierra. Un aspecto que es muy importante reconocer es que la historia se repetirá. Si te das cuenta de eso, si lo tomas en cuenta en el estudio que hagas, no pondrás la atención en el lugar equivocado. Sí, La imagen de fondo tiene una ciudad moderna en el centro. Ciudades antiguas del pasado. Conflictos, aspectos bíblicos y una repetición a lo largo de la historia. Pero estamos interesados en los eventos finales y a dónde nos dirigimos. Así que echemos un vistazo a esto. Sí, hay un libro en la Biblia donde dice que la historia se repetirá. sí. Y la historia es muy precisa. Y es irrefutable. Entonces vamos a ver Daniel capítulo 11, los versículos 30 a 36 y los versículos 40 a 45. Entonces Daniel capítulo 11 versículos 30 al 36 es historia, pero la historia debe repetirse en otra forma. Así que eso aún está por venir, y eso nos llevará al final, sí. Así que básicamente a dónde nos dirigimos, básicamente a dónde vamos, y es bueno ver esto, porque si tomas la parte de la historia de Daniel capítulo 11, versículos 30 al 36, y lo aplicas a eventos similares que deben suceder, entonces no puedes desviarte a otros lugares. Sí, correcto. Así que echemos un vistazo a Daniel 11, porque vendrán contra él naves de Quitim. Por lo tanto, él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Incluso volverá y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Así que estamos hablando del aspecto histórico aquí. Los barcos de Quitín han sido objeto de discusión en los círculos bíblicos durante mucho tiempo. ¿Qué significa exactamente? ¿Es literal? Por supuesto, no puede ser literal. ¿De dónde vienen estas naves de Quitim? La gente lo asoció con Chipre. Así que básicamente viene del oeste. ¿Cómo se aplica a Israel? ¿Cómo se aplica a Jerusalén? ¿Y es algo que sucederá desde el oeste? ¿O cómo lo ves? Bueno, incluso si decimos que viene del oeste, ¿qué vino del oeste? El Imperio Romano. Así que lo dejaremos en eso. Y si es preciso o no está abierto a conjeturas, pero encaja con el perfil profético. Sí. Ahora, ¿quién es del que estamos hablando? Bueno, es alguien quien tiene gran indignación contra el pacto sagrado. Así que en cierto sentido es Satanás, pero por supuesto es su agente. Estamos aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 11. Hemos visto las batallas entre el rey del sur y el rey del norte. Y nos hemos movido de los eventos históricos literales. La historia va a la batalla espiritual entre la filosofía del rey del norte y el rey del sur. Así que básicamente estamos hablando del papado. Él tiene un problema, tiene que luchar contra algo. Estos barcos de Quitim, y está luchando por aumentar su prominencia. ¿Es cierto? Así es. Así que él tiene un pacto contra los que se han alineado contra el santo pacto. En otras palabras, los que se oponen a la palabra de Dios, que hará según su voluntad, e incluso volverá, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahora, eso significa que tendrá conversaciones con todos los que están en contra del santo pacto. Martin, eso incluye al mundo entero. Así es, así que alianza.
¿Eso incluye a la nación judía que rechazó a Jesús? Sí. ¿Y todas las otras naciones? Cualquiera que rechace el pacto es bienvenido en ese círculo. Por supuesto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿No van a pelear contra el santuario? Ahora ya no puede ser un santuario literal, porque ya fue destruido en el año 70 DC. Así que esto es el ascenso del papado. Sí. Ahora, ¿qué lo estaba conteniendo? La Roma pagana lo estaba reteniendo. No podía gobernar secularmente, a menos que el Imperio Romano. El poder pagano hubiera caído. Y eso sucedió en el tiempo de Constantino, ¿cierto? Y luego fue transferido al papado. El asiento romano estaba vacío. El poder romano pagano se había mudado a Constantinopla. Él había tomado una cara cristiana, aunque era una mezcla de paganismo y cristianismo. Sí, en realidad una nueva versión de paganismo. Sí. Y luego hubo el así llamado regalo de Constantino, que le dio poderes al Papa. Para tomar el poder político también. Así que la Roma pagana le dio su asiento, su poder y gran autoridad. Y detrás del poder romano está el dragón. Sí. De acuerdo. El cual es Satanás. Así que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Y quitarán el continuo, la palabra sacrificio fue agregada. Y pondrán la abominación que trae la desolación. ¿Qué pasó históricamente aquí? Bueno, Roma en su forma papal no pudo ganar el dominio hasta que la Roma pagana cayó. ¿Y se logró eso a través de tropas? Sí. Sí, hubo guerras. Había 3 poderes que se oponían al ascenso del papado. Los érulos, los ostrogodos y los vándalos, y estos tuvieron que ser eliminados. Y estos fueron eliminados por el poder de Roma. El poder militar que eliminó a los 3. Y luego, después de erradicar estos 3 cuernos, se levanta el papado. Y establece la abominación que produce desolación. Ahora, Martin, podría ser la Iglesia y el Estado juntos, inventando dogmas y leyes que son contrarios al pacto de Dios. Eso es exactamente lo que debe ser. Así que debe ser contra la ley de Dios. Sí. Y contra el gobierno de Dios, y hacer sus propias reglas, que así como actuó poderosamente contra el pacto, seducirá con lisonjas. Entonces realmente él no está del lado de Dios, ¿cierto? No, porque él es lisonjero, y en realidad es malvado. Sí, Thor, y la lisonja es un atributo del diablo. Pero el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará proezas. En otras palabras, se le resistirán. Continuarán predicando el Evangelio y él estará furioso. Una vez más hay un remanente, y hay una ira contra ese remanente, y tratará de destruirlos. Y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Gran entendimiento tienen los que aman tu ley. ¿No es interesante? Y Daniel dijo que los entendidos llevarán a muchos a la justicia. Ahora si conduces a alguien a la justicia ¿de quién los conduces? A la justicia de Cristo. Ok, entonces habrá oposición contra aquellos que predican la verdad como es en Jesús. Sí, tenlo por seguro. Sin embargo, caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo muchos días. Esa es una declaración bastante triste. Ahora, los muchos días obviamente son una referencia a los 1260 años de supremacía papal, ¿cierto? Sí. ¿Qué ocurrieron desde qué años? 538 al 1798 después de Cristo, de acuerdo. Así que los entendidos caerán a espada. Ahora, ¿quiénes fueron? Esa fue la iglesia verdadera. Al principio era la iglesia en el este, y sus doctrinas y su verdad
fueron llevadas al oeste por los valdenses. Pero antes de ir a eso, ¿de dónde vino esta verdad? De acuerdo, esa era la iglesia entonces, pero vino de los discípulos, ¿cierto? Vino de los discípulos, y su asiento estaba en el este. Estaba en Siria, estaba en Antioquía, y desde allí se extendió la verdad. Ahora este poder está en el oeste. Y luego los valdenses y los albigenses, y todos esos, y considerar la iglesia celta primitiva, eran guardadores del sábado, y llevaron el evangelio de la salvación. Y dependieron de la Biblia y solo de la Biblia. Así que estaban del lado del pacto, ¿verdad? Estaban con el buen libro. Entonces tenemos en la imagen de fondo la Biblia. Y esto es lo que defendían. Y fueron cazados implacablemente por numerosas metodologías. Tenemos las cruzadas, ¿sí? Tenemos las actividades alrededor de los valdenses, las guerras en el Valle del Piamonte. Fue un tiempo horrible. Y la gente murió en miles, en cientos de miles. Y si podemos pensar en ello por un momento, si pones 10 o incluso 50 años, si piensas en ello, es bastante tiempo. Sí. Ahora estos son 1260 años. Eso es mucho, mucho tiempo. De hecho, ¿cuán rápido puedes deshacerte de algo? En 2 generaciones. Si alguien hizo esto, y no se cuenta la historia en 2 generaciones, se pierde. Así que cuán bueno fue Dios en mantener este remanente a través de todo ese tiempo. Nunca podría ser destruido, y eventualmente se levantó la Reforma. Y la Reforma puso el pacto, y la Biblia de nuevo en el centro. Pero la Biblia dice, no encontré tus obras completas. Así que alguien tuvo que llegar tarde o temprano para completar el trabajo. Sí, para completarlo. De acuerdo, así que aquí tenemos esta situación. Instruyeron a muchos, pero cayeron bajo la espada. Fueron perseguidos, y lucharon contra ellos, y sufrieron mucho. Ahora cuando caigan, recibirán poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Así que la iglesia cristiana es la verdadera iglesia cristiana que se aferra al pacto. Fueron perseguidos, y luego recibieron poca ayuda. Entonces, ¿qué les ayudó? Bueno, la tierra se abrió y tragó el agua. ¿Qué es las naciones? Las multitudes que lucharon contra ellas en Europa, y escaparon y huyeron a lugares de refugio como por ejemplo, los Estados Unidos de América. Algunos vinieron al sur de África, algunos fueron a nuevas áreas del mundo, y fueron ayudados con poca ayuda. Pero muchos se unirán a ellos con adulaciones. Así que, aunque fueron ayudados, nada está bien. Había una multitud mixta, siempre una multitud mixta, Martín. Y algunos entendidos caerán, para ser probados, limpiados y emblanquecidos. Hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Así que esto es histórico. El tiempo del fin comienza después de 1798. Sí, cuando terminan los 1260 años. Cierto, cuando esos 1260 llegan a su fin. Muchos serán probados individualmente. Tienes que tomar una decisión. Y el rey hará según su voluntad. Así que el poder dominante detrás de este imperio perseguido, que representa el papado, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que se cumpla la indignación. Porque lo determinado se cumplirá. Así que Pablo ya había hablado sobre este poder en Tesalonicenses, donde dijo que se sentará en el templo. Y todos los reformadores reconocen que el templo es la iglesia. Porque la Biblia dice, eres el templo del Dios vivo. Así que este poder se presentará,
en forma de poder cristiano sentado en la iglesia de Dios, fingiendo ser Dios, cambiando las leyes de Dios, cambiando sus ordenanzas, guerreando contra el pacto. Y eventualmente Él será destruido. Y todo esto es historia. Sí, todo pasó. Es lo que fue. Y no se puede negar que sucedió. Sí, y tenemos la retrospectiva. Pueden mirarla, pueden ignorarla, unirse al movimiento ecuménico y volver a estas lisonjas y tonterías, que abandonar el pacto santo en nombre de la paz. O podríamos elegir seguir el pacto santo, lo que traerá furia sobre ti, lo que traerá grandes problemas. Así que esto es historia. Si defendías el pacto, eras un objetivo. Bueno, la tierra ayudó un ratito, pero había tantas lisonjas que la ayuda ha casi desaparecido ahora, ¿verdad? Es verdad. Muy bien, Martin, si él odia el pacto santo y está fraternizando con lisonjas, con todos los que han abandonado el pacto santo. En otras palabras, no creen en la salvación. De acuerdo con los principios bíblicos, y rechazan al Mesías, los cuales son la mayoría de los sistemas religiosos del mundo, incluido el papado. Entonces tenemos que tener algunas evidencias de que lo que está hablando y diciendo no es bíblico. Sí. Así que hemos hecho esto muchas veces, pero vamos a resumirlo brevemente. ¿Por qué dan la espalda al pacto santo? ¿Cuál es la salvación católica versus la salvación bíblica? Debe haber una diferencia. La razón por la que a veces volvemos a mencionar algo así es que esto va a suceder de nuevo. Sí, de hecho, está ocurriendo Sí. de nuevo. Aprendimos a través de la historia. Mostramos la historia y luego tenemos que aprender lo que viene y lo que es, de acuerdo. Así que, Martin, si se da la espalda al Santo Pacto, ¿puedes tener un acuerdo con él? No en absoluto. ¿Tienen algo en común la luz y la oscuridad? No. Respondamos brevemente esto de nuevo, y preguntémonos, ¿cuál es la diferencia entre la salvación católica y la salvación bíblica? ¿Cómo el catolicismo? No, los católicos, porque ellos no saben. ¿Cómo el sistema ha dado la espalda al Santo Pacto? ¿Y ha perseguido a aquellos que se apegaron a ello? Entonces, ¿cómo difiere la visión católica de la salvación de la visión bíblica? ¿Y por qué se diferencia? Esa es una pregunta importante, ¿no? Por supuesto, esa es la clave del asunto. Es la clave porque de lo contrario, y mucha gente preguntará, ¿por qué es tan importante que lo sepamos? Sí. Es un hombre tan simpático y usa una sotana blanca tan agradable. Sí, pero si miras cuidadosamente debajo, usa ropas negras. Así que primero veamos el por qué. La visión católica es diferente de la bíblica, porque está dictada por la tradición, y no por la escritura. Y todos los concilios han enfatizado eso, el Concilio de Trento en especial. Muchos de los padres de la Iglesia Católica eran gnósticos, como Orígenes y Eusebio, y una vez que sus puntos de vista se convirtieron en dogmas infalibles, por definición no pudieron cambiarse, porque eran infalibles. Estos dogmas se basan en la filosofía griega y no en la Biblia. Por eso en Apocalipsis 13 tiene el cuerpo de un leopardo. Esa es su estructura. Es filosofía griega, no es bíblica. Está dándole la espalda al Santo Pacto. De acuerdo, ¿cómo difieren? Número 1, difieren en términos de expiación. Sí, Jesús muriendo por tus pecados. Sí. La teología católica niega la expiación, igual que las otras religiones importantes, como el Islam, o el judaísmo, o cualquier forma de paganismo. Ellos afirman que eres salvo por las buenas obras de Jesús y no por su muerte sustitutiva. No eres salvo por la sangre del Cordero. De la misma manera, en la teología católica, las buenas obras de los santos y de María pueden hacer lo mismo, llevándolo a su conclusión lógica.
Entonces los santos y María también pueden hacerlo, al ofrecerle por el pecado de otros individuos un regalo a Dios que sea más grande que el pecado quitado, como si fuera un trueque, un intercambio, de algo bueno por algo malo. Sí, esa es la teología católica. Y si la llevas a su conclusión natural, ellos dicen que las buenas obras de María son inmaculadas a los ojos de Dios. Entonces básicamente puedes poner a un lado a Jesús porque tal vez eso sea suficiente, y muchos de ellos lo hacen. Sí, le rezan a María. Sí. En segundo lugar, la teología católica niega que Jesús pagó el precio del pecado. Esto significa que cada pecador debe pagar su propio precio. Oh sí, por supuesto. Eso es lógico. El purgatorio, ya sea yendo al infierno, si su pecado no es perdonado, o si es perdonado por el poder investido en el sacerdote, entonces él o ella todavía deben pagar el precio antes de ir al cielo. Y para esto inventaron el purgatorio, el cual es un lugar donde pagas el precio del pecado. Como consecuencia, esto trae otro problema, es decir, la doctrina de la inmortalidad del alma, porque vas a vivir para siempre, ya sea ahora o en el cielo después de haber sido purgado en el purgatorio. Entonces los pecadores viven para siempre también. Sí. ¿Dónde está aquí la justicia de Cristo imputada e impartida? No existe en la teología católica, así que en realidad, no solo los pecadores viven para siempre, sino también el pecado, si esto fuera cierto, sería eterno. Si estudias tu Biblia y lees la segunda declaración que acabas de leer. No puedo entender cómo no puedes ver eso. No se apega a la Biblia en absoluto. Es totalmente lo contrario. Si no eres salvo por la sangre del Cordero, no eres salvo. Entonces, número 3. La teología católica enseña que el hombre puede ser justo por sus buenas obras, en lugar de la doctrina bíblica de que el hombre recibe la justicia imputada de Cristo por fe en él. Por lo tanto, la salvación en el catolicismo está centrada en el hombre y la salvación bíblica está centrada en Cristo. En el catolicismo el rescate del castigo del pecado viene a través del tesoro de méritos e indulgencias. Así que el papado tiene a su disposición este tesoro de todas las buenas obras, y de las buenas obras de todos los que fueron buenos, el cual incluye las obras de Jesús, pero también las de María y los santos. Y estas obras son tan inmaculadas, especialmente las de María, y hay tanto mérito en ellas, que puedes repartirlo. Sí, y el Papa puede decidir tener un año, un jubileo. Sí, y luego el Papa puede repartir este mérito como él quiera. ¿Pero por qué? Y luego cerrarlo de nuevo. Sí. Y entonces, puede liberarte del castigo del pecado en el purgatorio. Y pueden venderte una indulgencia, o darte una indulgencia por una buena acción. Porque necesitamos algo de mérito para seguir avanzando, ¿verdad? Y luego puedes ser liberado del castigo. Ahora, Martin, si te liberan del castigo, ¿entonces tienes que pagar por la liberación? No. Ni siquiera tiene sentido. Es una situación tan incoherente. Correcto. Y es triste que la gente esté atrapada en esto. Quiero decir, lo siento, pero ¿qué tan grande es esta iglesia? Masiva, 1000 y tantos millones de personas. Sí, y ellos creen esto. Ahora, yo era católico, tú lo sabes. Sí, esto es tan antibíblico. Es increíble. Ahora, lo que es interesante. Aquí estás en el sistema. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo evolucionó? ¿Por qué tiene que tener indulgencias? ¿Por qué tiene que tener un purgatorio? Porque tienes que pagar por tus propios pecados. Entonces, en cierto sentido, ellos dicen que las buenas obras de María o Jesús o los santos pagan por esos pecados de alguna manera, pero es una ofrenda sin sangre. No hay sangre involucrada, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene este asunto del purgatorio? Bueno, vamos a Catholic 365. Y ahí está su página web. Y ahí dicen, como vimos en nuestra primera parte, el limbo nunca fue una verdadera doctrina de la Iglesia romana. Ahora, el limbo era otro estado que inventó la Iglesia Católica Romana, porque no sabían qué hacer.
con los bebés que morían sin ser bautizados. Así que, de acuerdo a su pensamiento, no habían pecado todavía, así que no podían ir al infierno. No habían cometido pecado, así que tampoco podían ir al purgatorio. Así que los pusieron en el limbo. Así que no estaban en el cielo tampoco en el infierno. Estaban flotando en algún lugar intermedio. Eran excluidos del cielo, porque no habían sido bautizados. Oh, nada para ellos. Entonces el pobre ladrón en la cruz también tuvo que terminar en el limbo, porque tampoco fue bautizado. Pero dejemos eso. Así que Martin, ellos inventaron el limbo, pero esta nunca fue realmente una doctrina de origen católico. Y afortunadamente el Papa Benedicto, el antecesor del Papa Francisco, se deshizo del limbo. Recientemente. Sí, no sé qué le pasó a todos esos bebés que estaban en limbo. Tal vez salieron disparados directamente al cielo, gracias a la bondad del Papa Benedicto. Sin embargo, el limbo a menudo se entrelaza con la doctrina del purgatorio. Ahora esto es lo que ellos dicen. El purgatorio tiene origen en la mitología y filosofía griega, ya que los antiguos griegos creían en una especie de limbo y purgatorio. Ahora, ¿cómo se convirtió en una doctrina católica? Fue Clemente de Alejandría, del 150 al 215 después de Cristo, reconocido teólogo y filósofo católico, el que argumentó que los muertos podían ser limpiados del pecado por un fuego purificador. Sin embargo, el Papa Gregorio Magno, cuyo reinado fue del 590 al 604 después de Cristo, enseñó en la historia de las doctrinas cristianas que el fuego purificador era un asunto de creencia incuestionable. Ahora 590 al 604 después de Cristo, eso es después de que el papado ascendiera a la silla papal. Así que inmediatamente ellos introdujeron una filosofía griega que niega el plan de salvación. Y esa filosofía griega es pagana. ¿Levanta sus armas contra el Santo Pacto? Sí, seguro. Eso está directamente en la historia. Que el Papa Gregorio Magno ha sido llamado el inventor del purgatorio. Así que desde el principio, socavaron el plan de salvación y buscaron con lisonjas a aquellos que estarían de acuerdo con ellos. Eso es todo el mundo. Y es por eso que es importante todavía saber exactamente lo que esta iglesia enseña hoy. ¿Han cambiado? No. El Papa Francisco acaba de repartir la indulgencia plenaria. Sí. Así que vamos al versículo 40. Y en el tiempo del fin, que es 1798, porque ahí es cuando la profecía de los 1260 años llega a su fin. El 538 al 1798 son 1260 años, así que esa fue la parte histórica. Y a partir de este momento, llega el ahora, y desde el tiempo del fin, a partir de entonces, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Le dará un empujón. ¿Eso significa deshacerse de él? No, en absoluto. No, solo irritarlo un poco. Darle un golpe. Por supuesto, estamos lidiando con este concepto de estos dos poderes, el reino seleucida y el reino de Ptolomeo, que estaban constantemente enfrentados entre sí. Y ahora estamos empleando esto en una forma espiritual. Sí. Así que esos eran el rey del norte y el rey del sur literales. Sí. Ya llegaremos a esa parte, pero este definitivamente no es el lugar físico geográfico. No, porque ya pasamos el imperio griego. Ahora estamos en la historia romana. Y estamos en la historia papal. Así que no puede ser el rey del norte literal, sino lo que simboliza. Y el rey del sur dijo, no conozco a Dios. ¿Por qué debería obedecerle? No quiero a Dios en las escuelas. No quiero que los 10 mandamientos sean mi norma. Y se deshizo de él. Ahora esto sucedió durante la Revolución Francesa, cuando la razón fue entronizada sobre la palabra de Dios. Y esto se convirtió en la filosofía del mundo. Sí. Y la Iglesia y el Estado fueron separados. Eso fue lo que pasó después de 1798. Después de 1798. ¿Y libertad? ¿De qué? De la opresión de las Escrituras,
porque la escritura estaba prohibida. La palabra libertad se convirtió en el lema, y Francia dio la Estatua de la Libertad, la cual realmente es la Estatua de Mitra, como regalo a los Estados Unidos de América. Así que es adoración al sol. Como ellos dicen, haz tu voluntad será toda la ley. No queremos una mezcla de iglesia y Estado. Así que el papado recibió un empujón. ¿Tenía Francia una razón para dársela? Bueno, era este nuevo estado de libertad. Y la constitución que fue introducida allí, como lo hemos platicado antes, tenía huellas jesuitas en ella, porque estaba pensando, ¿por qué un país secular como Francia recientemente pasaron por su renacimiento y se deshicieron de la Biblia? ¿Por qué estarían tan felices de darle una estatua a un país cristiano? Porque fue este poder el que hizo surgir esta filosofía fuera del pozo del abismo. Correcto. Era la agencia encubierta del catolicismo romano, con su ejército de vanguardia, los jesuitas. Así que en realidad todavía estaban a cargo, pero solo que encubiertos. Parecía que tenía una herida mortal, Martin. No dice que tuviera una herida mortal, dice parecía, y recibió un empujón. Empujar significa quédate fuera del camino por un rato, hasta que creemos tanta agitación en el mundo que te daremos la bienvenida con 10,000 besos. Ya podemos ver eso. Podemos ver que eso está ocurriendo, ¿verdad? De acuerdo, y eventualmente la historia se resume aquí, que el rey del norte vendrá contra él, contra esta filosofía de secularismo, con carros, en otras palabras, actividad militar, con gente de a caballo. Eso es militar. Barcos, esa es la economía. Y entrará en los países, plural. E inundará y pasará. Él va a inundar el mundo con su filosofía. Entrará también a la tierra gloriosa. Y muchos países serán derrocados, pero estos escaparán de su mano. Incluso Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Ahora los edomitas, los moabitas, los amonitas, todos estaban asociados con Abraham. Sí, en realidad eran familia de Israel. Sí, surgieron de la separación y la apostasía. Pero todavía estaban afiliados. Llamémoslas iglesias hermanas. Y algunos de ellos escaparán, sí. Entonces, en otras palabras, están en un sistema, atrapados en un sistema que la Biblia llama Babilonia. Pero Dios reconoce que algunos de sus hijos extraviados están en Babilonia. Y Él los llamará a salir de ella para que escapen de su mano, lo cual es buena noticia, muy buena. Incluso va a atacar la tierra gloriosa. Eso te dice que no será algo suave. No, no será algo suave. Algunos aplican la tierra gloriosa a los Estados Unidos de América. Pero digamos que preferiría pensar en ello como un ataque contra el remanente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y los hermanos y hermanas en otros sistemas son los sistemas de Edom y Moab. De acuerdo, entonces extenderá su mano, también sobre los países, y la tierra de Egipto no escapará. Así que, en otras palabras, él va a sobrepasar al sistema del secularismo. Es interesante que el director de la Fundación Heritage dijo recientemente que esta revolución contra el secularismo puede ser sin sangre, si la izquierda lo permite. Y ahora tienes a Trump, que se distancia del proyecto 2025. Pero eso es un movimiento político, Martin. ¿Sabes por qué? Porque la izquierda ha usado esta información para golpearlo políticamente y podría lastimarle. Así que distánciate un poco. Di que no estás de acuerdo, que tienes tu propia opinión. Sí, pero si observas la administración y cómo están involucrados, sabes, es algo político, seguro. Cuando leí un artículo sobre ello,
Su redacción parecía pensada Yes, detenidamente. and he didn't Sí, say y no he dijo que lo condemns it condena en all. absoluto. He says No, no, some- no. some Dijo algunas portions of it. cosas, algunas partes, y no mencionó No, he cuáles. didn't. No, no lo But hizo. he shall have power Y se over the apoderará de los treasures of tesoros de gold oro y and plata. silver. So who controls Entonces, the ¿quién economy? controla la economía? El Papacy. papado. Sí, el papado. And over all the precious Y de things todas of las cosas Egypt, preciosas de Egipto. he controls Él even controla what they are incluso lo que using. están All usando. the Todo el dinero multi-billionaire multimillonario. money, he is in control of it. Él está en Weren't control they de ello. all, ¿No estaban todos a sus pies? at his feet, all these businessmen? Todos estos empresarios, por supuesto. Y esto ha estado ocurriendo todo el tiempo, a través de la historia. And the Libyans and the Y los de Libia y de Ethiopians Etiopía le shall seguirán. be at his steps. Where he goes, Donde él va, ellos le they seguirán. will follow. En pos de la bestia. All right, De so acuerdo. he's even Así que talking incluso about está those hablando de regions esas which regiones today que hoy are son gobernadas roughly en run gran by medida por Islamic, entidades islámicas. entities. Ethiopians, Incluso, originalmente los etíopes even guardaban kept el the sábado. Yes. Sí, la reina de Queen Saba, of ¿no era de Sheba, Etiopía? wasn't she from Ethiopia? Sí. yes. But Pero tidings noticias out of del the este east and y del out of norte the north lo shall preocuparán. trouble him. Therefore he Por lo shall tanto, go forth saldrá con with gran great furia para fury to destruir destroy and y matar a utterly muchos. to make away many. Right? Ahora Now, Martin, él he es el is rey the del king of norte. the north. Well, why should ¿Por qué el the norte north debería trouble preocuparle? him? And why should ¿Y por qué el the este le east trouble causaría him? problemas? Is this a Esto se military refiere power a una that's fuerza coming out of the militar north que and sale out of the del norte y east, as del many este, people would como have mucha it? gente lo piensa. ¿Qué es lo que está saliendo del norte que le preocupa? ¿Dónde se ubica el trono de Dios? En el norte. Y Cristo, cuando regrese, ¿de dónde vendrá? Vendrá del este. Él viene del este. Así que hay un mensaje que lo molesta. Sí, Yes. el mensaje es adorad a Dios y dale gloria a Dios y no a este poder apóstata. Exactamente. Eso es un ataque desde el norte. Eso es. Y Cristo vendrá Y el juicio tendrá lugar. Ese es un mensaje del este, porque vi la gloria venir del este. Así que esto lo está agitando, porque tiene a todo el mundo en pos de él. The whole world Pero hay este wondering mensaje after him, irritante. but there's this irritating No lo soporta. message. No soporta el mensaje del remanente, así que saldrá a destruir completamente y matarlos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Esos son las naciones, en el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin, y nadie lo ayudará, e incluso intentará infiltrarse. Yeah. Sí, First he primero se deshizo got de las rid of the cabezas y heads, torturó, tortured, and then y luego se infiltró. inside. Entonces lo que hizo el papado en el pasado, cuando atacó a los valdenses, cuando destruyó a los albigenses y cuando destruyó a las naciones guardadoras del sábado en el mundo. Entonces Martin, él hará lo mismo en el tiempo del fin. Entonces lo que antes fue ahora será, con una diferencia. Con una diferencia. Este es el último juego. Y Cristo intervendrá como lo hizo contra Faraón. This is the end Este game. es el juego final. Este es el juego final. Y solo para las personas que probablemente lo sepan. There's that Hollywood Hay esa movie, película de The Hollywood, Los Avengers. Vengadores. They also had a end También game tuvieron un juego final where the good en el and cual el evil bien y el fight. mal luchan. But unfortunately, Pero God afortunadamente, is the only one Dios es el that único will be the victor que será victorioso at al the end of final. this one. Absolutamente. De acuerdo, así que no tenemos tiempo que perder. Tiempos problemáticos están ante nosotros. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto las escenas de angustia mencionadas en las profecías ocurrirán. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha alcanzado su cumplimiento completo. ¿Estás de acuerdo con eso? 100%. Pero si dice que casi ha alcanzado su completo cumplimiento, significa que aún no se ha cumplido. No, pero estamos ahí. No se pueden poner algunas cosas en el pasado. No. Porque no encaja allí. Mucha de la historia que ha ocurrido, en el cumplimiento de esta profecía, se repetirá. En el versículo 30, se habla de un poder que se contristará y volverá.
y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, e incluso volverá, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Escenas similares a las descritas en estas palabras tendrán lugar. Entonces él va a tener alianzas con todos, los que le den la espalda, a lo que la Biblia enseña. Y si leemos esta porción, ¿podemos asignarle este poder a alguien más que no sea el papado? No, no hay nadie que cumpla los requisitos más que él. Esto claramente dice que los versículos que acabamos de leer, lo que ocurrió en los versículos del 30 al 36, ese poder reaparecerá. Ahora si reconoces a un poder que ha negado el plan de salvación, como la primacía en el mundo cristiano, ¿entonces le has dado la espalda al Santo Pacto? Sí, eso es crucificar a Cristo de nuevo, ¿cierto? Así que escenas similares ocurrirán. Vemos la evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas que no tienen temor de Dios. Que todos lean y comprendan las profecías de este libro, porque ahora estamos entrando en el tiempo de angustia del que se habla. Ahora, Martín, esto fue escrito hace mucho tiempo. Sí. Pero tan pronto como estas profecías se hayan cumplido ante tus ojos, entonces estamos entrando en el tiempo del que se habla. Así que tuvo que pasar después de 1798. Tiene que ser. Kate ha estado avanzando y culminando hasta este punto. Sí. Así que intentemos resumir esto. Daniel capítulo 11 versículos 30 al 36. Eso es histórico. Es lo que fue. Daniel capítulo 11 versículos 40 al 45. Eso es el ahora. Sí. Así que los versículos 30 a 36 es la historia. Luego ocurrirán escenas similares, en los versículos 40 al 45. Fueron ayudados de pequeño socorro, y el último remanente deberá ser ayudado en mucho. ¿Verdad? Por supuesto, deben ser salvados de este ejército que se acerca, donde no pueden ir a ningún lado, excepto que el Mar Rojo se abra antes. Pero ¿cómo es eso? ¿De dónde puede venir la salvación? No puede ser terrenal, no puede ser, porque todos están contra el remanente, así que tiene que ser una intervención del propio Dios. El trono del norte trae retribución desde el este, sí. Y el papado odia ese mensaje. Así que versículo 30, la Roma papal establece alianzas políticas con los reyes de la tierra. Esto sucedió desde el 508, 533 y finalmente 538 después de Cristo. Cuando ascendió a la silla papal, sí, 508 fue el año en que Clodoveo, el rey de Francia, le dio su poder para ayudarlo a subir al trono. Versículo 31. Poder militar del lado del papado. Se quita el continuo. El paganismo fue sacado por la Roma papal en 508. Y rindió frutos en el año 538, cuando los tres poderes que destituyeron son eliminados, siendo los ostrogodos los últimos. Y entonces establecen la abominación desoladora, la cual es la unión de la Iglesia y el Estado, con sus propias leyes contrarias al gobierno de Dios, e incluido un cambio del sábado. Sí, sí. ¿Verdad? Versículo 33. Persecución de los santos muchos días. Esa es la profecía de los 1260 años. Versículo 35. La persecución continúa hasta el tiempo del fin. 1798, el cual también es el momento de la herida mortal. Ahí es cuando el poder secular fue quitado del papado por el ejército de Napoleón. Y en realidad es, como mencionaste, una supuesta herida mortal. Sí, es una supuesta herida mortal. El papado fue al exilio, pero no cesó. No porque estuvo funcionando a través de la Sociedad de Jesús, la cual son los jesuitas. Sí. Entonces, ¿cómo se repetirá la historia? La fuerza militar apoyará al rey del norte. Tendrá los ejércitos de su lado. Se formará la unión de la Iglesia y el Estado. Esa es la abominación desoladora con su insignia, el domingo. Sí, su emblema, la marca de la bestia. La marca de la bestia que dice, yo soy el que te santifica.
porque el Papa puede liberarte del purgatorio. Sí, El Papa dice yo soy el que te libera de la pena del pecado. Yo soy el único, no Cristo. Eso es realmente una tremenda blasfemia. ¿Puedes imaginarte cómo se siente Dios respecto a ese hombre? Sí. Jesús ha pagado el precio. Y aquí está este usurpador reclamando ese poder y prerrogativa para sí mismo. Creo que está con el corazón roto. La persecución de los santos sigue, volverá a pasar. Que el rey del norte y la Roma papal eventualmente llegarán a su fin. Serán destruidos. sí. Ok, echemos un vistazo al entonces y a la hora, de una manera más detallada. El pueblo de Dios de la tierra gloriosa, del antiguo Israel, quedó atrapado en el fuego cruzado del rey del norte y el rey del sur. También estamos atrapados en el fuego cruzado. Sí. Y a veces elegimos lados. Oh, y no deberíamos. Ajá. Deberíamos caminar en pos de Jesús y ponernos detrás de él. Sí. No te vayas a la izquierda o a la derecha, tampoco políticamente, ni tampoco religiosamente. Muy bien, en el fin del tiempo, el pueblo de Dios, en la tierra gloriosa también, está atrapado en el fuego cruzado de filosofías entre el cristianismo apóstata y el ateísmo. Y podemos verlo. ¡Oh! Está pasando, especialmente ahora en la esfera política. Sí. ¿Qué pasó en Francia? Tuvieron el voto, la derecha tuvo un triunfo aplastante. Hubo disturbios e incendios y de todo. ¿Y luego qué pasó en la segunda votación? En la segunda votación, la izquierda lo tomó de nuevo. Bueno, así que la izquierda todavía está allí, pero la Biblia nos dice que la izquierda va a ser atropellada por la filosofía del norte, así que realmente no importa si está gobernando la izquierda o la derecha. Daniel capítulo 11 versículo 16. La Judea literal es la ubicación del pueblo de Dios, y la tierra gloriosa es el territorio del pueblo de Dios. Después de 1798, este es el territorio de la iglesia remanente, antes del zarandeo y de la ley dominical. ¿Y dónde está ese territorio? ¿En todas partes? Sí, esa será la iglesia remanente. Sí, debe ser una iglesia universal. Sí, porque estamos en un conflicto universal. Martin, sabes que solo hay 2 iglesias verdaderamente universales en el mundo. Y la primera es el papado. Oh, wow. Mira, ¿y la otra iglesia es? La iglesia adventista del séptimo día. Eso es un hecho, así es. Y no creo que sea coincidencia. No, yo tampoco lo creo. Y el papado dice claramente que el compromiso es imposible. O eres protestante y un adventista del séptimo día, o estás con el papado. Eso es todo. Lo dijeron sin rodeos. Entonces, después del 34 después de Cristo, la nación judía ya no es más el pueblo elegido de Dios, por lo tanto, ya no puede ser la Judea literal. Así que lo que tenemos ahora como nación es una construcción masónica. Sí. Definitivamente no está establecida por Dios, no. Es una construcción masónica, es una distracción. Y lo que pueden hacer como individuos es convertirse en parte del verdadero Israel de Dios. Repítelo. Entonces, lo que pueden hacer para estar del lado de Dios es aceptar el plan de salvación, el pacto, el cual practicaron en la tipología con el sistema de sacrificios. Ahora solo tienen que aplicarlo al Mesías y se convierten en parte del Israel de Dios. Exactamente. Así que todavía pueden ser parte del Israel de Dios. Seguro que pueden, pero como nación no. Y luego entra el rey del norte, a través de la abominación desoladora, la cual es la Iglesia y el Estado, imponiendo la ley dominical nacional, y muchos caerán, pero algunos del remanente darán el fuerte pregón. Sí, ¿es eso un resumen? Eso es lo que se supone que debe estar en el horizonte. Este es el paralelo entre el antes y el ahora. Sí. Antes, ellos fueron ayudados un poco cuando estaban en lugares difíciles. Ahora tienen que recibir muchísima ayuda. Sí, de acuerdo. Desafortunadamente, muchos caerán. Sí, estos que caen son parte del remanente ahora. Sí. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por medio de la obediencia a la verdad, abandonarán su fe y se unirán a las filas de la oposición. ¿Cuán importante es que aceptemos el mensaje a la Odisea? Es de salvación. De acuerdo. Uniéndose con el mundo,
y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi de la misma manera, así que cuando llegue la prueba, estarán preparados para elegir el lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para engañar y descarriar almas, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más eficientes de Satanás, para calumniarlos y acusarlos. Y por medio de falsos informes e insinuaciones, incitar a los gobernantes contra ellos. Y podemos ver que definitivamente será así. Y esto ya está pasando. ¿Has visto recientemente muchos exadventistas del séptimo día creando videos contra la iglesia adventista? Sí, y me han llegado de muchas personas que quieren que digamos por qué estas personas no tienen razón. Y sabes, ellos siempre tienen la misma queja. Obviamente, el espíritu de la profecía es una de sus principales quejas, porque se niegan a aceptar el mensaje que cambiaría sus corazones, y toman el camino más fácil. Y también aquellos que siguen doctrinas extrañas, que hacen a Jesús menos de lo que Él es. Sí. Martín, si tocas la divinidad de Cristo, has atacado el pacto. Estoy de acuerdo contigo 100%. Si Él no es el yo soy, entonces tienes un gran problema. Quítate tus sandalias, estás parado en tierra santa. Si arruinas la divinidad de Cristo, entonces has destruido el plan de salvación. Sí. De acuerdo, vámonos a Daniel capítulos 41 al 45. Así que veamos el literal. Está hablando de Edom, Moab y Amón. ¿Todavía existen como naciones? No. Así que obviamente estamos hablando simbólicamente, ¿verdad? Ellos estaban relacionados con Abraham. Eran del linaje de Abraham. Incluso si eran, ya sabes, un poco apóstatas. Pero si vamos al antitipo espiritual del pueblo de Dios, en iglesias apóstatas que responden al llamado del mensaje del fuerte pregón y que sale de Babilonia, ello estaría representado por Edom, Moab y Amón. ¿Qué dijo la moabita Ruth? Tu Dios será mi Dios, y tu gente mi gente. Ah, muy bien, Martin. Así que ellos responderán. Sí, ellos responderán. Versículo 42. Egipto no escapará, así que el rey del sur, el secularismo, sucumbe ante el rey del norte. Ya sea por elección o por la fuerza, no importa, el secularismo va a sucumbir. No importa, con certeza así será. Puede ser sin sangre, como dijo el director de la Fundación Heritage. Sí. Versículo 43 se apoderará del oro y la plata. Ahí él controla la economía. ¿Cómo va a usarlo? Nadie puede comprar o vender. Los mercaderes o magnates de la tierra se han enriquecido. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 3. Aquí está el paralelismo. Y esto ya está sucediendo. Hemos mostrado cómo es esto durante años. ¿Qué hay detrás de escenas? Entonces, históricamente, ¿cómo lo usó? Si te oponías a la doctrina papal, perdías tu tierra, eras expulsado de tus propias tierras, no poseías nada, estabas proscrito. Acabado. ¿Fue eso un movimiento político? Sí, seguro. ¿Fue un movimiento religioso? Sí. ¿Fue un movimiento económico? Sí. Entonces, ¿ha aplicado el papado sanciones antes? Sí. Puedes leerlo en la historia. ¿Cómo aplicó la compra y la venta como arma contra el pueblo de Dios en la Edad Media? Solo lo perfeccionará en los últimos días. Y estas herramientas son mucho más efectivas ahora. Entonces lo que fue, será ahora. De acuerdo, versículo 43b, los libios y los etíopes. El Islam también se alineará con el rey del norte. ¿No tenemos ya un acuerdo abrahámico? Sí. Entre los judíos, el Islam y... ¿Son hermanos? Sí. Ahora, Martin, pusieron ambos sus armas contra el pacto santo y dicen que Jesús no es el mediador del pacto y que la expiación ¿nunca sucedió? Así es exactamente. Así que, al parecer, el rey del norte tiene el control sobre todo el mundo. A través de sus agentes. De hecho, lo tiene. Sí.
versículo 44, noticias del este y del norte. Lo perturbarán. Entonces, viene un mensaje de sellamiento, del fuerte pregón por medio del pueblo de Dios que proclama que Babilonia, o sea, el rey del norte, ha caído. De acuerdo. Entonces esta afirmación no es, en realidad él todavía está allí, pero la afirmación es que el rey del norte ha caído porque Dios Jesús va a ser el vencedor. De acuerdo. Si tuviéramos que descifrar esto un poco, entonces podríamos decir que el rey del norte siempre ha estado caído. Desde el 508 después de Cristo en adelante, 538 después de Cristo en particular, porque desde entonces él emitió decretos que establecieron la unión de iglesia y Estado, y así se deshizo del pacto santo. Así es, entonces él cayó porque ha vuelto su espalda completamente al pacto santo. Entonces, ¿en qué parte de Babilonia, que está formada por 3 partes? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué parte de ella está cayendo aquí al final? El falso profeta. Sí, el falso profeta, porque siempre afirmó ser cristiano, siempre creyó en la expiación, pero ha elegido otro jefe. Exacto. Ha firmado la carta ecuménica que hace al Papa preeminente, y las iglesias apóstatas que cayeron en esto. Y firmó la declaración conjunta sobre la justificación, que dice que la justificación es por medio de obras. Así el rey del norte sale para destruir al pueblo de Dios con un decreto de muerte. Esta es la etapa final de la ley dominical. ¿Y por qué tiene que haber una ley dominical? Hemos hablado de esto en nuestro capítulo sobre el sábado. Sí, entonces, si vamos al versículo 45, donde habla sobre las tiendas de su palacio y el monte glorioso y santo, veamos el antitipo en el fin. Unión final entre la iglesia y el Estado, la final abominación que causa desolación. La iglesia y el Estado imponiendo la marca de la bestia papal, la ley dominical. Y finalmente, esto conduce a un decreto de muerte. Sí, así como en Joel capítulo 2, versículo 32, Jerusalén y el monte Sión son sinónimos del pueblo remanente de Dios que sobrevivió al zarandeo y al decreto de muerte. Los 144,000 son sitiados por las masas y el papado, liderados por el papado, exactamente. Así que una vez más, solo para enfatizar, no podemos quitar este punto crucial de que todo esto será hecho por el papado. Es el líder de esto, pero alguien lo está haciendo en su nombre. La segunda bestia de Apocalipsis, es decir, el protestantismo caído. Así que Martin, y cuando vengan estos problemas, podemos decir que pronto se desarrollarán eventos maravillosos ante el mundo. Esta es una cita de la Review and Herald. El fin de todas las cosas está cerca. El tiempo de angustia está por sobrevenir sobre el pueblo de Dios. Entonces es cuando saldrá el decreto, prohibiendo comprar y vender a aquellos que guardan el sábado del Señor y amenazándolos con castigo e incluso la muerte si no observan el primer día de la semana como el Sabbat o día de reposo. Entonces, en algún lugar de esta línea de tiempo, el tiempo de gracia se cerrará. Sí. Pero mientras esto está sucediendo, un fuerte pregón saldrá y la gente será invitada a tomar su posición. En aquel tiempo se levantará Miguel. El tiempo de gracia se cierra. La sentencia estará determinada. Y aquí él se pone de pie, así que ya no está más sentado. El juicio investigador ha pasado y el tiempo de gracia ha cerrado. Y aquí es la parte donde él se quita su vestimenta de mediador. Y se pone su atavío de rey, ¿verdad? Sí, correcto. Así que ya no hay más mediador para la humanidad. El pueblo de Dios está sellado, y el tiempo de gracia está cerrado. ¿Y estar sellado qué significa? Estar tan afianzado en la verdad que no puedes ser movido. Sí, protegido por los santos ángeles, porque Dios nunca te dejará ni te abandonará. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, como nunca han habido desde que hubo gente hasta entonces. Así que cuando el tiempo de gracia cierre, viene el gran tiempo de angustia. Y luego caerán las plagas. Sí, las plagas caerán, y esto enfurecerá aún más a las naciones. Y esto los llevará a querer implementar el decreto de muerte. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahí es cuando ocurre la segunda venida de Cristo,
Sí, habrá un tiempo de angustia de Jacob, en el que tienes que luchar con Dios porque todo está en contra de ti. Todo. Esta es la parte donde puedo decirlo de nuevo. Deberías ponerte a cuentas con Dios. Antes de ese tiempo. Sí. Deberías arrepentirte de todo. Deshacerte del pecado. Arrepentirte antes de ese tiempo. No hay tiempo para murmurar y quejarse. A orillas del Mar Rojo. Tienes que confiar en que Dios abrirá el camino. Amén. Entonces Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo, en el momento en que el rey del norte sitia al remanente, lo que conduce al decreto de muerte, Miguel se pone de pie y se cierra el tiempo de gracia. Veamos el antes. Cuando se cerró el tiempo de gracia para la nación judía, en el año 34 después de Cristo, Esteban vio a Jesús, parado a la diestra de Dios. Hubo una especie de representación de él, parado al final de los tiempos. Lo mismo sucederá. Lo que pasó para Jerusalén pasará para el mundo, y Jesús estará de pie. Al comienzo del juicio en 1844, el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos, así que cuando el tiempo de oportunidad termina al fin del mundo, Miguel, o sea Jesús, se pone de pie. Libro de Daniel capítulo 12 versículo 1. El tiempo de oportunidad se ha cerrado. El juez ha hecho su trabajo, sí. Y estás de un lado o del otro, sí. Y tienes que tomar tu decisión antes de que ocurra eso. Tienes que tomarla antes de eso. Y entonces tienes el tiempo de angustia, cual nunca fue. Y será un tiempo de angustia, cual nunca fue, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Es una promesa. Entonces, ¿qué pasó antes? La tribulación de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Son los 1260 años. Y ese es este gran periodo, que duró a lo largo de toda la Edad Media. Y en el futuro, el tiempo de angustia es el más grande en intensidad, y durante este tiempo de angustia caerán las 7 últimas plagas. Y luego el pueblo de Dios será liberado. Así que cuando levanten esa espada para implementar, sí, el decreto de muerte, Dios interviene. Sí, al igual que Faraón vino con su ejército a traer la espada. Un decreto de muerte salió y todo el ejército egipcio murió. Amén. Así que la liberación del pueblo de Dios sucede en la segunda venida de Jesús, durante la 7ª plaga. Y eso, Martín, es un resumen de los eventos que vendrán. Y yo creo, y pienso que tú también crees que estamos al borde. Yo también lo creo, especialmente por las cosas que están pasando por todas partes. No importa si está a la izquierda o si está a la derecha, la profecía se cumplirá. Gracias. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos que tenemos conocimiento profético a través de tu santa palabra, que nos sostendrá en los tiempos que vendrán, para que cuando estas cosas sucedan, no nos desanimemos, sino que nos aferremos a las promesas que en ti son sí y amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.